Esta semana vamos a hablar de otro personaje bíblico, en el Antiguo Testamento, que también se encuentra atrapado en una tormenta. Pero la diferencia es que mientras Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios, este personaje del día de hoy está fuera de la voluntad de Dios. De hecho, es un profeta pródigo. Muchos han escuchado la parábola del hijo pródigo. Créalo o no, también hay un profeta pródigo que huyó del padre, que corrió lejos de él, que quiso huir de su presencia, y Dios tuvo que enviar una tormenta y un gran pez para tragarse a este personaje. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? De Jonás. Yo no sé si ustedes saben cómo se llama el gran pez que se tragó a Jonás. Yo no sabía hasta que un día le puse mucha atención a un corito que cantábamos en la clase de párvulos en la escuela dominical, que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Por eso en la mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Se llama ¡pum! Dije, ahí estaba todo el tiempo. Nunca sabía yo el nombre del pez. Entonces ¡pum! Viene y se traga a Jonás para redireccionarlo. Es una de las historias más cuestionadas, más ridiculizadas en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree que esto es posible, lo que pasó. Se cuenta de una joven que estaba en el patio de su universidad compartiendo su fe con compañeros abiertamente, a todo pulmón, ella compartiendo su fe, hablando de Jesús, cuando de pronto sale un profesor, obviamente una persona intelectual, una persona atea, y le dice, ay muchachita, dice, no me digas que tú crees en la Biblia. Y ella dice, claro que yo creo en la Biblia. Dice, entonces si crees en la Biblia, ¿crees en todos los milagros que habla la Biblia? Y ella dice, claro que creo en los milagros que habla la Biblia. Dice, entonces me quieres dar a entender que también crees en la historia de Jonás y el gran pez. Ella dice, pues sí, también creo en la historia de Jonás y del gran pez. Y dice él, pero ¿cómo es posible que viva un hombre dentro del estómago de un pez por 3 días? Ella dice, pues no sé, quizás cuando yo llegue al cielo le voy a predicar a Jonás cómo eso fue posible. Y el profesor dice, ven, ese es el problema con ustedes, tienen demasiada fe. ¿Y qué si Jonás no llegó al cielo? ¿Y qué si se fue para el infierno? Ella dijo, entonces usted le pregunta. En realidad, la diferencia entre la historia del hijo pródigo y el profeta pródigo es que la del hijo pródigo es una parábola, es un cuento que Jesús compartió para hacer un punto. Pero la historia de Jonás es un suceso verídico que sucedió. Yo sé que para muchos nos duele la cabeza, pero yo pienso que si uno cree en Génesis 1:1, el resto de la Biblia es creíble también, porque Dios es el Dios creador y para Él nada hay imposible. Pero es un evento muy cuestionado, ridiculizado. Sin embargo, Jesús mismo da validez a la historia de Jonás y el gran pez, y verifica que fue un suceso real cuando Jesús utiliza esta historia para ilustrar su propia crucifixión y resurrección. En Mateo 12, 38 al 40, Jesús dice, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será esta, la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Entonces Jesús mismo verifica la historia de Jonás. Y eso es lo que me encanta, porque la historia de un hombre que huye de la presencia de Dios,
un profeta desobediente, cómo Dios torna esa historia, prevalece la bondad de Dios y la voltea para ser hasta una herramienta para testificar, para alentar a los discípulos acerca de la resurrección de Cristo. Yo declaro que no importa lo que tú estés pasando el día de hoy o cualquier tipo de tormenta, Dios va a tomar esa maldición y la va a tornar en bendición. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros huimos, cuando nosotros cometemos errores, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno y su bondad va a prevalecer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el libro de Jonás, sin embargo, no tiene el objetivo de que tú te enfoques en el gran pez. Quiero que vea la pantalla. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Se menciona un gran pez 4 veces. Se menciona la ciudad de Nínive 9 veces. Un profeta desobediente o Jonás 18 menciones. Pero Dios tiene 38 menciones en los 4 capítulos de este breve libro de Jonás. Porque la historia no se trata ni de Jonás, ni del pez, ni de la ciudad. La historia gira alrededor del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios Creador, el Dios soberano, nuestro Dios. Se trata de la paciencia, la persistencia y la preeminencia de un Dios que redirecciona a un hombre que está intentando huir de él. Se trata de un avivamiento que se desata cuando este profeta pródigo finalmente obedece y llega a su destino y empieza a predicar. Es un libro que se trata acerca de la voluntad de Dios y cómo respondemos a la voluntad de Dios. Se trata del amor de Dios y cómo lo compartimos con los demás. En breve, el libro de Jonás es un libro que se enfoca en el amor incondicional de un padre amoroso. Creo que muchas veces hemos escuchado a personas cuestionar a Dios, diciendo cosas como: Dios es demasiado injusto, y si Dios es bueno, ¿por qué ocurren cosas malas en el mundo? Y no entiendo a Dios y me confunde la manera de Dios o los caminos de Dios. Pero Jonás es el único personaje en la historia de la humanidad que yo conozco que renegó de que Dios era demasiado bueno. Él dijo: Dios, tú eres demasiado bueno, demasiado misericordioso, tú eres demasiado dado al perdón. Nada más Jonás. Porque la historia cuenta que Dios le manda una orden a Jonás, le habla y le dice: Jonás, quiero que vayas a la ciudad de Nínive y quiero que les prediques. Quiero que les digas que viene un juicio sobre ellos si no se arrepienten. Y Jonás dijo: yo no quiero ir a predicarles, Señor, porque tú eres demasiado bueno. Y si yo les predico y ellos responden, tú te vas a arrepentir de destruirlos. Y lo que Jonás más quería era que Dios destruyera a Nínive. Es como usted que tuviera que invitar a su peor enemigo. O sea, nadie quiere invitar a la suegra a la iglesia. Usted dice: ella se puede ir al cielo, pero sola, yo no la voy a invitar, ¿verdad? Pero Dios le dice a Jonás: no, quiero que tú vayas y les prediques. Yo quiero que tú seas el instrumento para que ellos tengan una oportunidad de arrepentirse. La realidad era que Jonás tenía buena razón para odiar al pueblo de Nínive, porque Nínive era una ciudad asiria muy grande, donde vivían los enemigos de Israel. Era una gente malvada y cruel, conocida por sus actos salvajes en contra de sus enemigos. Cosas como torturar a los adultos, desmembrar sus cuerpos, quemar vivos a sus hijos y muchas cosas más. Sin embargo, la bondad de Dios seguía vigente. Él seguía amando a este pueblo y quería darle la oportunidad de arrepentirse para venir a conocer el amor de Dios. Sin embargo, Jonás los quería ver destruidos. Dice Jonás 4, versículo 2. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Esto es alentador para cualquiera de ustedes que haya venido el día de hoy pensando que no tiene esperanza, que su pecado no tiene perdón.
estoy aquí para decirte que Dios tiene planes contigo. Su amor es incondicional. Él te ama porque Él sigue siendo bueno, aunque tú seas malo. Y hay esperanza para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jonás, sin embargo, en lugar de empezar la jornada de 500 millas más o menos hacia Nínive, intentó Jonás huir 2000 millas en la dirección opuesta. Entonces Dios tuvo que enviar una tormenta a raíz de la desobediencia de Jonás. En esta serie hemos hablado mucho acerca de las tormentas y las adversidades y las cosas inesperadas que se levantan en nuestra contra debido a nuestros enemigos naturales. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. ¿Sí o no? Y a lo mejor tú le has estado huyendo a Dios y puedes percibir que la tormenta que estás enfrentando el día de hoy es tu propia causa. Tú mismo te has echado encima esta adversidad, porque hay 3 tipos de tormentas que los creyentes tendrán que enfrentar en la vida. Hay tormentas que te protegen, hay tormentas que te perfeccionan y hay tormentas que te corrigen. Por ejemplo, cuando Jesús había multiplicado el pan y los peces en el Nuevo Testamento, uno de los milagros de Jesús que alimentó a miles de personas, dice la Biblia que después de ese milagro lo querían coronar rey. Entonces Jesús agarró a sus discípulos, los montó sobre un barco hacia una tormenta, pero era una tormenta que los iba a sacar del peligro de que la gente los coronara. Entonces Jesús los protegió en la tormenta de la adulación de estas personas, porque aún no había llegado el tiempo de Jesús. Era una tormenta, una tempestad protectora. Y luego hay tormentas que perfeccionan, como la de la semana pasada. Hablábamos de Pablo, iba rumbo a Roma, pero había equipaje. Él tenía que deshacerse de algo de ese equipaje para poder llegar a su destino. En nuestras vidas así pasa también. Hay que deshacernos de ese peso que nos impide correr la carrera de la fe. ¿Sí o no? Hablamos de José y lo que él tuvo que enfrentar. Su propia familia lo traicionó. Sin embargo, fue el proceso que Dios utilizó para perfeccionar a José para el trabajo que le tenía como gobernador de Egipto. Y luego está la historia de Jonás, la de hoy, que es una tormenta de corrección, donde Jonás huye de la presencia de Dios, se echa la ira de Dios encima. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios y el Padre a quien ama disciplina. ¿Está conmigo? La diferencia entre las tormentas de protección y perfección versus una tormenta de corrección es que las primeras 2 es cuando estás dentro de la voluntad de Dios. La tercera, la de corrección, es cuando estás fuera de la voluntad de Dios. Y la diferencia es que cuando estás dentro de la voluntad de Dios, Dios paga el pasaje para que tú llegues a tu destino. En el tercer tipo de tormenta, tú pagas tu propio pasaje y nunca llegas al destino que te propusiste, porque Dios no te lo va a permitir. Estás corriendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces mi pregunta para ti esta tarde es: ¿estás huyendo de Dios el día de hoy? Ese es nuestro tema, huyendo de Dios. Dios pudo haber permitido que Jonás siguiera en su rebeldía, pero la tormenta era una señal de parte de Dios hacia Jonás de que Dios no había terminado con él. Era Dios diciéndole: Jonás, tú piensas que ya terminaste conmigo, pero yo no he terminado contigo. Aun cuando tú me eres infiel, yo te sigo siendo fiel. Aun cuando tú me rechazas, yo te sigo buscando. Aun cuando tú huyes, yo voy detrás de ti, porque tal es el amor de Dios. Es un amor incondicional. Quizás tú estés en una tormenta de corrección, pero debes dar gracias a Dios, que es tu señal que Dios no ha terminado contigo. Dile que está a tu lado: Dios no ha terminado contigo. Me encanta cómo lo expresa el salmista en el Salmo 119, versículo 67. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, y ahora sigo de cerca tu palabra. Dios quiere tu obediencia. ¿Por qué, hermano? Él quiere tu obediencia y continuamente te va a redireccionar hacia su voluntad, porque Él sabe que su voluntad es el lugar de tu bendición.
El pastor y teólogo Warren Wiersbe lo dice así: la voluntad de Dios es la expresión del amor de Dios. En otras palabras, Dios te ama tanto que te quiere bendecir sin medida, pero esa bendición se encuentra solo dentro de la voluntad de Dios. Y cuando tú sales fuera, Él siempre va a buscar la manera de redireccionarte y de volver a alinearte a la voluntad de Dios. El Salmo 33, versículo 12, dice el salmista: qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. En otras palabras, cuando Dios es el Señor de una nación, viene la alegría, viene el gozo, viene la bendición. Cuando estás dentro de la voluntad de Dios como hijo de Él, viene la alegría, viene el gozo y viene la bendición. Pero el resto de nuestro tiempo quiero hablarte de unos puntos importantes, porque quizás usted dice: pastor, pero yo no le estoy huyendo a Dios. Digo, aquí estoy en la iglesia. Si le estuviera huyendo a Dios, no estuviera aquí. Pero a veces hay que examinar nuestro corazón y nuestra vida más a profundo, porque hay cosas que hacemos en la superficie, externamente, prácticas que son sanas, que son buenas, pero no siempre son un diagnóstico de nuestra vida espiritual. A veces hay que profundizar y ver si hay otras áreas de nuestra vida donde le estamos fallando a Dios. Y hay que examinar si hay síntomas de que estamos huyendo de Dios. Ahora, este mensaje de ahorita, les advierto, no es uno de esos mensajes que usted va a decir mucho amén y mucho gloria a Dios. Porque la palabra de Dios a veces alienta, a veces es cortante como espada de dos filos. Sin embargo, es para restaurarte, para bendecirte, para corregirte a veces. Punto número 1 para los que toman apuntes. Una señal de que estás corriendo en la dirección opuesta a la voluntad de Dios es que pierdes el temor de Dios. Diga conmigo: el temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios como cristianos, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de respeto y de reverencia. Es el respeto que uno le tiene a un padre que lo ama, y como hijo que va creciendo, uno no quiere cometer algo que vaya a decepcionar a nuestro padre. Usted sabe que Él lo puede disciplinar, pero más que eso, usted sabe que su padre, su madre, es la fuente de amor, es la fuente de provisión, es la fuente de cuidado para usted como niño, como niña. Entonces lo que uno menos quiere hacer es decepcionarlos o herirlos. Y de la misma manera nosotros debemos tener un temor sano, reverente, santo ante Dios. Reconocer que Él es Dios fuerte y poderoso, que Él es puro, que Él es perfecto, que Él es santo, y que a veces hay que temblar ante su presencia. Y debemos de vivir en santidad, queriendo agradarle siempre, no pisoteando el sacrificio de la cruz, sino valorando lo que Él ha hecho por nosotros. Pero una señal de que estás huyendo de la presencia de Dios es cuando pierdes ese temor. Miren lo que dice Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Yo quiero que usted vea la manera tan fácil y descuidada que Jonás desobedeció deliberadamente el mandato de Dios. Dios le dice: vete a Nínive, y Jonás dice: bueno, me voy para Tarsis. No lo pensó dos veces, no titubeó, no vaciló. Él estaba decidido ante el orden de Dios: yo voy a desobedecer. Y luego dice: descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Escúcheme bien. A veces nosotros los cristianos, todos le queremos echar la culpa al diablo. Ahora, el diablo es astuto, el diablo es mentiroso, el diablo es ladrón, el diablo es mañoso, el diablo es muchas cosas, ¿sí? Que de lo que usted lo acuse quizás es verdad, lo más probable es que es verdad. Sin embargo, como les decía la semana pasada, el diablo no tiene tanto poder como a veces le damos crédito. El que tiene dominio sobre nuestras vidas es Jesús. Nos ha comprado a precio de sangre y le pertenecemos, y no tenemos por qué temer al enemigo. Pero muchas veces el echarle la culpa a un demonio o echarle la culpa al diablo es una estrategia que utilizamos los cristianos para no tomar responsabilidad por nuestras propias malas decisiones y pecados.
Porque me es más fácil decir me tentó un diablo a decir yo caí en mi propia tentación. ¿Está conmigo? Es como atribuirle responsabilidad a alguien más. O sea, no es mi culpa, es que me atacó el diablo. ¿Sí o no? Yo no quería, pero me tentó el diablo. Es más, inventamos nuestros propios términos cristianos para evitar la palabra pecado. Decimos cosas como que es que tuve un tropiezo en el camino. Es que sufrí una caída. ¿Sí? Es que cometí un error. En lugar de decir pequé, en lugar de decir desobedecí a Dios, en lugar de decir yo sé la diferencia entre el bien y el mal y sé discernir porque el Espíritu Santo reside dentro de mí. Y cuando pequé lo hice a propósito y deliberadamente y sin temor de Dios y debo arrepentirme, pero no, preferimos sobarnos y justificarnos y traspasar responsabilidad. La verdad en este caso de Jonás es que Jonás estaba buscando la desobediencia. Deliberadamente se fue en la dirección opuesta. Como hoy en día hay unos que no caen en el pecado, no sufren tropiezos, se tiran de clavado a veces. ¿Sí o no? Y mire, lo más sorprendente es que cuando usted está envuelto en este tipo de actitud, usted como Jonás siempre va a encontrar un barco, un vehículo que lo lleve en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Cuando usted quiere huir de Dios, usted se va a quedar sorprendido de cómo Satanás es capaz de manipular personas y situaciones para que usted efectivamente se vaya en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Siempre habrá ese chico cariñoso, muy dispuesto a escucharte, hermana, y tus problemas con tu marido. Hermano, siempre habrá esa chica divertida que te va a señalar a tu esposa por ser tan cuadrada y reservada. Siempre habrá esa persona que te ofrece ganar dinero fácil, aunque sea una tanda ilegal, ¿sí? Siempre habrá personas que van a prestar oído a tus chismes de tu iglesia y te van a animar a salir de allí. O sea, te quedas sorprendido cómo Satanás acomoda tu barco. ¿Quieres huirle a Dios? ¿Quieres irte a Tarsis? En lugar de a Nínive, yo te preparo el barco y va a salir a tiempo. El enemigo siempre, cuando tú vas en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, siempre va a contribuir a que tú te vayas en tu propio camino. Porque últimamente lo que él quiere es que tú termines destruido, que tú termines sin propósito, sin esperanza, porque él es un ladrón. Él vino para matar, hurtar y destruir. Y la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. ¿Y sabe qué es lo peor? Que como Satanás a veces acomoda las cosas para que usted agarre su barco a Tarsis, nosotros a veces nos autoengañamos y decimos, Dios me abrió la puerta, y blasfemamos. Porque decimos, bueno, si no fuera la voluntad de Dios que yo me divorciara, no me hubiera puesto a esta chica. Si no fuera la voluntad de Dios que yo fuera en la dirección opuesta, no me hubiera puesto el barco. Y no nos damos cuenta que a veces estamos cayendo en la trampa del enemigo y que el enemigo está proveyendo el vehículo para que nosotros huyamos de Dios y quedamos al final destruidos. Me encanta lo que dice el predicador presbiteriano Donald Barnhouse. Puedes encontrar tu barco y puede navegar justo a tiempo, pero si te diriges a Tarsis cuando Dios te ha llamado a Nínive, se avecina una tormenta y tarde o temprano te irás por la borda. Número 2. Otra señal de que le estás huyendo a Dios es que pierdes la voz de Dios. Di conmigo, la voz de Dios. En el primer versículo del capítulo 1, el libro de Jonás empieza diciéndonos que vino palabra del Señor a Jonás. Pero para cuando llegamos al versículo 4,
Dios ya no está hablando a Jonás a través de su voz o a través de su palabra. Dios está hablando a Jonás a través de la tormenta. Y cuando Dios no habla a través de su voz o su palabra o su espíritu, nosotros como cristianos debemos alertarnos y debemos examinarnos y decir: ¿por qué he perdido la frecuencia de la voz de Dios? Porque Dios es un Dios que habla. Hay gente que me pregunta: ¿Dios todavía habla el día de hoy? Claro que Dios habla, pero no se limita nada más a la palabra. No, su palabra es el fundamento, y siempre lo que te hable en tu espíritu va a ser en acorde a la palabra. Pero Dios sigue hablando. Él no enmudeció porque nos dio la palabra, porque nos dio la Biblia. Dios siempre ha sido un Dios que habla. Cuando Él irrumpe en la escena de la escritura, irrumpe hablando. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: hay una separación entre el cielo y la tierra, y se separaron. Y dijo Dios, siempre ha hablado. En la Biblia más de 300 veces encontramos el refrán: y dijo Dios. Entonces Dios siempre habla, y cuando no habla debe de ser una llamada de atención. ¿Por qué no está hablando? Porque Dios no tiene problemas para hablar. A veces nosotros tenemos problemas para escuchar. ¿Sí o no? Dios siempre ha sido un Dios que habla. Dice Hebreos 4:12: la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces, cuando usted no puede discernir la voz de Dios, el problema no es Dios, el problema es uno. Por eso yo a veces me paro acá arriba y tengo que predicar verdades duras y difíciles, y no dicen muchos amenes y muchos gloria a dioses, aleluyas. Pero ¿sabe por qué sigo predicando las verdades difíciles? Porque Dios los ama y yo los amo también. Y yo prefiero que Dios me use a mí a través de su palabra a que le envíe una tormenta. Porque si usted deja de escuchar a Dios a través de su palabra o a través de la palabra que se da en la iglesia, entonces usted puede esperar una tormenta. Porque igual que Jonás, cuando él desobedeció la palabra de Dios, dice: bueno, yo tengo otras maneras de hablar, ahí te va. Y yo no quiero que le caigan las tormentas. Y yo no quiero que usted se vea amenazado y temiendo por su vida. Yo prefiero cumplir con mi responsabilidad como pastor y predicador, de predicarle la verdad por difícil que sea. Mi función como pastor es de confortar a los afligidos y afligir a los confortables. ¿Está conmigo? Pero yo prefiero que Dios le hable así, a que usted experimente la ira de Dios, la disciplina de Dios, porque allí sí le va a hablar más fuerte. Yo le voy a hablar con cariño y con amor, con algo de humor. Le digo sus verdades y usted se ríe. Pero cuando Dios le hable, no le va a provocar risa. ¿Está conmigo? Entonces, si alguien que vive en pecado ha estado asistiendo a esta iglesia por más de 2 o 3 semanas y nunca se ha visto confrontado, nunca se ha sentido inconfortable, entonces no estoy cumpliendo mi trabajo. Nosotros entre el staff tenemos un refrán: hacemos todo lo posible para que usted se sienta confortable en este lugar, porque la probabilidad es que cuando se predique la palabra se va a sentir inconfortable. Porque la palabra de Dios es cortante, es una espada de 2 filos que corta hasta el tuétano, dice en la Biblia. Pero hago eco de las palabras de Pablo cuando dice a los Corintios capítulo 2 versículo 13 y 14 en su primera carta. Dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, es decir, los que se rebelan, los que rehúsan escuchar, los que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Les habla de manera en que sí pueden entender. Usted no hace caso al pastor, pero sí hace caso a una tormenta. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Mis queridos hermanos, cuando Dios habla,
no solo habla para ser escuchado, habla para ser obedecido. Y si tú no estás preparado para obedecer a la voz de Dios, prepárate que se avecina una tormenta. Número 3. Otra señal de que estás huyendo de la presencia de Dios es que pierdes tu energía espiritual. Diga conmigo, energía espiritual. Versículo 5 del capítulo 1 de Jonás: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía, mire esto, mientras que Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Yo quiero que usted preste atención a este versículo, porque no solamente puede describir a individuos. Yo creo que este versículo describe a la iglesia el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos. El mundo está asustado y la iglesia está dormida. El mundo está desesperado y la iglesia confortable. El mundo está clamando a gritos por un Salvador y lo buscan en todos los lugares equivocados, y nosotros que lo hemos encontrado y lo conocemos estamos en nuestra siesta. La gente se muere sin Cristo en su pecado y la iglesia está dormitando. Y es tiempo, iglesia, que nos levantemos. Jesucristo no murió por una iglesia mediocre y sin poder y sin fuerza. Él murió por una iglesia gloriosa, radiante, victoriosa, poderosa. Él pagó el más alto precio para que tú te levantes con la autoridad que Él te ha dado al haber vencido en la cruz del Calvario. El problema con dormitar, sin embargo, es que ni nos damos cuenta. No sé a cuánto les ha pasado que usted llega del trabajo cansado, prende la tele y usted se dice a sí mismo: voy a relajarme unos 15 minutos. Una hora después, usted abre los ojos: vieja, ¿me dormí o qué? ¿Cuánto llevo? Ni se dio cuenta cuando usted se quedó dormido. ¿Sí o no? Porque el sueño le sobreviene sin que usted se dé cuenta, y para cuando menos sabe, ya es horas después. Yo en las noches, a veces, después de nuestro devocional familiar y que oramos y todo, me acuesto, y si no puedo agarrar el sueño rápido, me pongo unos audífonos para respetar a mi esposa y que lo que yo estoy viendo no le vaya a afectar a ella en su sueño. Y digo porque me gusta ver a veces videos así que no tienen ni chiste ni propósito, simplemente reírme un rato. Y ahí estoy viendo yo videos, y me pongo un audífono de esos que se meten uno aquí a la orejita, parecido a este. Y a veces me he dormido con ese, y más de una vez me ha pasado que de pronto amanece y ahí tengo yo bien metido el audífono, porque ni me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Y luego, ¿sabe? El otro problema con dormir es que cuando alguien nos llama, ¿lo ha despertado alguna vez una llamada mientras que usted dormía? No sé por qué nos pasa que cuando nos llaman y habíamos estado dormidos, no nos gusta admitir que estábamos dormidos, ¿verdad? Contestas con voz de locutor: bueno. Ay, perdón, ¿estabas dormido? No estaba dormido. Claro que no. Ya subimos de tono la voz. No sé por qué no nos gusta admitirlo. Pueden ser las 3 de la mañana. ¿Estabas dormido? No estaba dormido. No nos gusta admitirlo. Y lo mismo sucede en lo espiritual. A veces estás dormido y ni lo sabes, y alguien más tiene que darte una llamada de atención para despertarte. Porque cuando uno dormitea espiritualmente, esto es lo que nos lleva, por ejemplo, de decir: ay, pues una copita no es nada malo. Y de pronto despiertas crudo la siguiente mañana y se desarrolla en un vicio. Dormitar espiritualmente es lo que nos lleva de: es un mensajito nada más. Y para cuando menos sabes, estás cometiendo adulterio. Dormitar espiritualmente es lo que nos lleva a justificar aquellas cosas pequeñitas que para ti
no son problema, y tú dices no, en comparación a otras personas que están viviendo abiertamente en pecado, lo que yo hago no es nada. Sí, pero el enemigo lo único que necesita es una oportunidad para destruirte. Él es un ladrón, y el ladrón no necesita que tú le abras la puerta y el portón y todas las ventanas de la casa. Con que te descuides y dejes media pulgada abierta de la ventana, él es capaz de entrar y saquearte de todo lo que tanto te ha costado. Y lo mismo es el enemigo, es un ladrón que sutilmente, cuando menos lo sabe, ante cualquier oportunidad, por mínima que sea, que tú le des, él va a entrar y va a querer destruirte y privarte de todas las bendiciones de Dios. Pero cuando uno pierde esa energía espiritual, ni nos damos cuenta, y otros tienen que venir a despertarnos. Y a veces pensamos que porque hacemos bien en otras áreas de nuestra vida, que eso es suficiente para compensar por las pequeñas cosas malas que cometemos. Estaba leyendo la historia de un tipo que tarde una noche se le antojaron unos tacos. Se fue con su mujer a los tacos, pero ya habían cerrado. Se fue por la ventanilla y le dicen: por favor, deme unos tacos, queremos ordenar tacos. Bueno, está bien, le vamos a hacer la última orden de la noche. Y por la ventanilla le entregan su bolsita con los tacos. Pero cuando él se va, tenían tanta hambre que abren en ese momento la bolsa para comer y se dan cuenta que les habían dado una bolsa de papel, parecía de tacos, pero en realidad el cajero había metido todo el dinero cash que había ganado esa taquería ese día. Entonces el hombre dice: oh my God, nos dieron todo el dinero de todo el día, vamos a regresarnos y vamos a regresar el dinero. Cuando ellos regresan a la ventanilla, le dicen al cajero: oye, perdóname, hijo, me diste la bolsa equivocada, me diste la del dinero y yo quería la de los tacos. Y el dueño se quedó tan sorprendido que dijo: pues con esa bolsa se hubiera comprado todos los tacos que quería. Pero gracias, porque usted me da una esperanza de que todavía hay gente íntegra y honesta en el planeta. Dices: más, no se vaya, déjeme salir allá, quiero hacer un Facebook Live y quiero etiquetarlo a usted para darle esperanza. Hay tantas noticias negativas y malas hoy en día que yo quiero dar esta noticia buena de que alguien se pudo haber robado fácilmente miles y miles de dólares, pero por ser íntegro y honesto. Y el muchacho dice: no se preocupe, no tiene que darme crédito. No, espéreme allí, yo voy para allá, yo quiero hacer un video y yo quiero que todo el mundo lo conozca junto con su señora. Y el muchacho dice: ese es el problema, esta no es mi señora. O sea, muy íntegro con el dinero. ¿Está conmigo? Está como un hijo de pastor que viene a confesarse. Me dice: ora por mí, cometí un gran error, me fui a un table, pero no tomé. O sea, pensamos que lo bien que hacemos en una área justifica lo malo que hacemos en otra área. Y si esto es uno de nosotros, tenemos que despertar porque estamos durmiendo espiritualmente. Jonás pensaba: yo soy un profeta, siempre he obedecido a Dios, pero en esta ocasión no puedo y no voy a ir, y Dios tiene que estar bien con mi decisión. Estaba dormido espiritualmente y estaba dormido físicamente en la bodega del barco. Número 4. Otras señales de que pierdes tu poder en la oración. Diga conmigo: poder en la oración. Versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Miren nada más, estos marineros paganos tienen más fe que el profeta de Dios. Tú durmiendo cuando debieras estar orando a tu Dios, quizás se apiade de nosotros y nos perdone la vida. Ahora, la Biblia no nos dice si Jonás se levantó y oró, pero si acaso oró, no funcionó la oración porque la tormenta siguió. Pero me es interesante ver que a veces son los inconversos que tienen que recordarnos a los creyentes lo que creemos. A mí nunca se me olvida cuando estábamos todavía
plantando la iglesia en los primeros meses y estábamos en el cuarto de conferencias del hotel. Cabían algunas 90 personas, ya éramos 150 teniendo 2 servicios los domingos. El pastor Ociel me dice: oye, hay una bodega que está vacante, quizás podamos rentar porque esto ya va creciendo. Yo hablo con mi esposa, hablo con el pastor Ociel, vimos bien las finanzas, empezamos a estudiar y decir, bueno, se puede o no se puede. Y estábamos así que entre, a lo mejor es mucha carga, a lo mejor si nos aventamos nos estamos echando mucha deuda encima, muchos gastos encima. Empecé a hablarle a amigos, empresarios cristianos, empecé a hablarle a pastores que ya han plantado iglesias. Y les platicaba: miren, estamos en esta situación, este es el dinero que tenemos, esto es lo que genera la iglesia mensualmente, este es el gasto de esta bodega. Y cada uno de mis amigos cristianos, pastores, empresarios, amigos, cada uno de ellos me dijeron: no estás listo, es demasiado fuerte el gasto para la iglesia, todavía no estás en esa posición, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir sufriéndole, ni modo. Y yo levanté el teléfono, una última llamada la hice. Mi esposa es testiga. La hice a un amigo inconverso que tengo, que también es empresario, y nunca se me olvida. Le platiqué lo mismo que le platiqué a los pastores y a los amigos cristianos. Y me dijo: métete a la bodega. Y le dije yo: pero todo el mundo me dice que no. ¿Quién te dijo que no? Le dije: pues mis amigos pastores y mis amigos cristianos. Y lo dice: pues entonces, ¿qué predican ustedes? ¿Predican fe o no predican fe? Le digo: pues sí. ¿Acaso no crees en un Dios que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria o no? Y le digo: no, pues sí. Entonces, ¿cuál es tu reserva? Le dije: pues es que es rentar y es invertirle mucho dinero a algo que nunca va a ser nuestro. Dijo: no, estás equivocado. Tú piensas que es una pérdida porque estás invirtiendo en algo que nunca va a ser tuyo, pero lo que sí va a ser de la iglesia es el crecimiento. Estás invirtiendo en tu crecimiento. Dice: aviéntate en fe, créele a Dios. Y no, hombre, me levantó los ánimos. Y en ese mismo rato nos fuimos, ¿sí o no?, a buscar al de la bodega, y rentamos la bodega donde estuvimos por 5 años. Por 5 años. Es el edificio previo a este, para los que no conocen. Y no solamente fue fiel Dios por 5 años, fue tan fiel que no solamente suplió para lo de allá, suplió para que entráramos aquí. ¿Está conmigo? La fidelidad de Dios es grande. Pero a veces tienen que venir los inconversos a recordarnos cuál es nuestra fe. Recuerda cuando Jesús murió y los seguidores de Jesús estaban desalentados, sin esperanza, no sabían qué hacer porque su Mesías, su rey, había muerto. Y fueron los inconversos que le creyeron más a Jesús y fueron con Pilato y le dijeron: Pilato, ten cuidado porque este dijo que al tercer día iba a resucitar. Hay que sellar bien la tumba y hay que poner a los guardias allí porque él dijo que iba a resucitar. Y le creyeron más los enemigos del evangelio que sus propios seguidores. Estaba leyendo la historia, una historia verídica. Es más, aquí en Texas hay un pueblito que se llama Mount Vernon. Y había un bar que había crecido su clientela y compraron la propiedad de al lado y empezaron a expandir, empezaron una construcción para hacer el negocio más grande. Y había a la cuadra una iglesia cristiana bautista que se levantó y dijo: no vamos a permitir que el enemigo haga de las suyas en este pueblo, y vamos a orar y vamos a empezar una campaña de peticiones y de firmas para que no se abra el nuevo local de este bar, porque hay mucha gente borracha, hay mucha gente con vicio. Oiga, y empezaron a agarrar firmas y empezaron una campaña de oración. Invitaron a las demás iglesias a unirse y empezaron a orar y a interceder. Siguió la construcción mientras que ellos oraban y confiando en Dios. Una semana antes de la gran apertura del nuevo local de este bar, llega una tormenta, cae un relámpago y quema el bar completamente, hasta el suelo. ¿Qué creen que hizo el dueño? Demandó a la iglesia. No es broma, es una historia verídica. Demandó a la iglesia y dijo: la iglesia es responsable porque se haya quemado mi bar. La iglesia naturalmente dijo: no, nosotros no hicimos nada.
¿Cómo nos vas a demandar a nosotros porque se quemó tu barco? Llega el caso al juez y tengo aquí lo que dijo el juez el primer día de el caso de los testimonios. Dijo el juez en su declaración para abrir el caso, dice: no sé cómo voy a decidir este caso, pero aparentemente, de acuerdo al papeleo, lo que tenemos aquí es un dueño de un bar que cree en el poder de la oración y una congregación entera que ahora ya no cree en el poder de la oración. Qué ironía, ¿sí o no? ¿Creemos o no creemos? ¿Vamos a confiar o no vamos a confiar? Cuando tú pierdes ese poder en la oración, es señal de que le estás huyendo a Dios. Y por último, número 5, otra señal de que le estás huyendo a Dios es que pierdes tu influencia positiva. Pierdes tu capacidad de ser bendición a otros. Muchos ni nos damos cuenta cuando esto nos sucede. Antes la gente nos seguía, la gente nos buscaba, todo el mundo quería andar con nosotros. ¿Por qué? Porque con nosotros disfrutaban de alegría, respiraban la paz, les caía bendición, ¿sí o no? Y de pronto te das cuenta que la gente ya no te busca, ya no quieren juntarse contigo. A lo mejor porque te has hecho negativo, a lo mejor porque ahora reclamas del Dios que antes adorabas. Como le estás huyendo, ya no lo conoces de la misma manera y empiezas a amargarte, empiezas a endurecer tu corazón y por ende pierdes esa dinámica que te da el Espíritu Santo de ser de bendición a aquellos que están a tu alrededor. Mira lo que dice Jonás 1, 8 al 12. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y Jonás dijo: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Mire cómo lo confrontaron. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿De qué país eres? ¿En qué trabajas? Lo confrontaron con su identidad. ¿Cuál es tu identidad? Y Jonás tuvo que decir: soy judío, soy hebreo, soy hijo de Dios, el Dios de Israel. Al admitir que era judío, Jonás estaba admitiendo que era descendiente de Abraham, el mismo Abraham con quien Dios pactó. Y Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, versículos 2 al 3: haré de ti una grande nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a los que te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Mire esto: los judíos fueron llamados a ser bendición a todo mundo. Con quien tuvieran contacto, allí iban a traer bendición. Y Jonás estaba declarando: soy judío, pero no estoy cumpliendo con la promesa, porque en lugar de traerles bendición, les traje una tormenta. ¿Se acuerda de Pablo? En medio de la tormenta, Pablo trajo seguridad, confianza, fe, esperanza, palabra de Dios. Pero en este barco, Jonás, judío, no trajo esperanza, no trajo palabra de Dios, no trajo fe. No, él trajo la tormenta, él trajo el peligro, él trajo el temor. A veces pensamos que cuando le vivimos a Dios, a los únicos que herimos es a nosotros mismos, pero te equivocas, mi querido hermano. Inevitablemente tu pecado, el compadecer con el mundo, cada paso que tú tomas fuera de la voluntad de Dios, inevitablemente va a herir a las personas que están a tu alrededor. Termino, pasa el grupo de alabanza, versículos 15 y 17. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Termino. Después de esos 3 días,
El pez escupió a Jonás y lo volvió a la tierra o a la playa. El pez, Dios lo usó para redireccionar a Jonás, para que Jonás reconsiderara y retomara el camino hacia Nínive. ¿Y sabe qué pasó cuando Jonás finalmente obedeció al llamado de Dios sobre su vida y llegó a Nínive y les predicó? Dice la Biblia que se desató un avivamiento y toda la ciudad se arrepintió. Esto me asombra, porque batalló Dios más con su profeta Jonás. Le hizo más caso los marineros paganos. Le hizo más caso la tormenta a Dios. Le hizo más caso un pez. Y le hizo más caso un pueblo impío como Nínive. Batalló Dios más con los impíos que lo que batalló, o batalló menos con los impíos que con lo que batalló con Jonás. Porque Jonás le estaba huyendo a la presencia de Dios. Por eso Dios tuvo que traer esa tormenta. Dice el versículo 10 de Jonás, el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. O sea, Dios había determinado destruir al pueblo, la ciudad de Nínive, pero dice la Biblia que cambió de parecer. Este versículo, hay gente que ha querido desafiar mi fe y cuestionar a mi Dios, y me dicen: ¿acaso tú sirves a un Dios que no cambia? Le dije: claro, mi Dios es inmutable. Dice: ¿y por qué dice la Biblia que Dios cambió de parecer? Otra versión dice cambió de mente. Otra versión dice que se arrepintió. Dicen: y si Dios es perfecto y si Dios no cambia, ¿por qué cambió? Les digo: no, es que lo estás viendo en el ángulo equivocado. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios siempre es bueno. Y como Él es consistentemente bueno, eso le da permiso de cambiar de mente cuando alguien se arrepiente. Porque Dios no quiere destruir a nadie. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Entonces, aun cuando la gente es mala, Dios no cambia. Y si se arrepienten, Dios los ama tanto que les da otra oportunidad, y en vez de destruirlo, los restaura. Dios no cambia. Él sigue siendo bueno. Y la buena noticia para ti es esa: que no importa si hasta este momento tú le has estado huyendo a Dios, Dios sigue siendo bueno. Él te llama hacia Él, te invita a venir y te dice: no he terminado contigo. Si se levantó la tormenta en tu vida es porque no he terminado contigo. Si tú estás ahorita mismo viviendo una tormenta de corrección, dale gracias a Dios, porque a veces son las tormentas que nos recuerdan quiénes somos, a quién le pertenecemos y para dónde vamos. Y si no le hacemos caso, y si no fuera por la tormenta, no estaríamos donde estamos el día de hoy. Si tú estás en una tormenta de corrección, te digo: es tiempo de despertar. Y en vez de sacudir tu puño ante el cielo, empieza a darle gracias a Dios, a tu Padre Celestial, que te amó demasiado como para dejarte dormido en un barco que iba a ningún lado, en un barco que iba a la perdición. Te das cuenta que la adversidad no solamente es punitiva, es redentora. Y Dios no tiene la intención de herirte, sino de redimirte. Dale gracias a Dios que la tormenta vino para redireccionarte, alineándote a la voluntad de Dios, para que sigas experimentando su favor, su gracia y su bondad, siempre y cuando entres en su voluntad. Dale fuerte el aplauso al Rey que vive y reina para siempre. Y ponte de pie conmigo en esta tarde. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.